¿Es Jesús realmente Dios? 7 verdades impactantes que nunca te dijeron sobre la Biblia. Un misterio profundo rodea la figura de Jesús, un hombre que ha desafiado la lógica y la razón a lo largo de los siglos. La Biblia contiene secretos que harían temblar incluso a los más escépticos. Imagínate un mensaje oculto, escondido entre las páginas amarillentas y desgastadas de un libro que ha sido traducido y reinterpretado 1000 veces. Una profecía que podría cambiar la forma en que ves el mundo. Al abrir los antiguos textos sagrados, podrías encontrar afirmaciones tan asombrosas que ponían en tela de juicio todo lo que creías saber. ¿Realmente resucitó de entre los muertos? ¿O hay una explicación más escalofriante detrás de estas historias? Imagina esto, un manuscrito encontrado en una ruina olvidada, revelando que Jesús hablaba con ángeles. ¿Pero te imaginas si esos ángeles no eran lo que pensábamos? ¿Y si, en realidad, esos seres celestiales tenían algo oscuro? La emoción se apodera de ti mientras cada palabra se despliega ante tus ojos. No puedes evitar la agitación en tu pecho, una inquietante mezcla de curiosidad y temor te empuja a seguir leyendo. La incertidumbre de la verdad te atrapa, las voces murmurantes de una multitud imaginaria resuenan en tu mente. ¿Y qué hay de las numerosas versiones de su historia? Son cientos. ¿Cuál es la verdadera? Cuerpos temblando, ojos abiertos de par en par ante la posible revelación, mientras se hace evidente que la historia que todos conocen puede ser solo la punta del iceberg. ¿Qué oscuro secreto se esconde bajo la superficie? Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, a medida que profundizas en la narrativa, el sudor frío te recorre la espalda. Reflexiones sobre los milagros se hacen eco en tus pensamientos. ¿Realmente existieron esos actos humanos sobrehumanos? Un escalofrío avanza por tu columna vertebral cuando te das cuenta de que cada respuesta que encuentres probablemente llevará a más preguntas. Con cada descubrimiento, sientes un apretón en el pecho, un deseo vehemente de desentrañar los misterios de la historia. Las luces parpadean en tu mente, ¿qué otros secretos más oscuros aguardan ser revelados? El viento soplaba con fuerza en la antigua biblioteca, susurros de tiempos pasados que parecían cobrar vida. Entre las sombras y el polvo acumulado, aparecieron las luces de una lámpara desgastada. A través de sus rayos, los textos olvidados fueron revelados, y entre ellos, un cuaderno cubierto de una extraña piel, con una cerradura oxidada, parecida a algo sacado de un cuento de terror. Su corazón latía con fuerza, como si una voz dentro de él dijera que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar todo. Mientras luchaba con la idea de abrir el cuaderno, un ruido sordo retumbó en la biblioteca vacía. Como si una presencia estuviese observando desde la oscuridad. El miedo se apoderó de él. ¿Quién más podría estar en ese sitio abandonado? La curiosidad, sin embargo, lo empujó a abrirlos. Con un clic, el pestillo cedió y la tapa se abrió lentamente. Las páginas amarillas, roídas por el tiempo, revelaron una caligrafía que parecía moverse, como si los propios personajes estuvieran vivos. Las primeras líneas hablaban de encuentros místicos, de Jesús y sus conversaciones con ángeles. Pero algo no encajaba. La narrativa tomaba un giro siniestro, donde esos ángeles gloriosos eran descritos como seres de sombras, con ojos que brillaban como cuchillos. Cuidado con lo que anhelas conocer, decía un pasaje, un consejo ominoso que provocó un escalofrío en su piel. En el fondo de su mente, luchaba con la pregunta, ¿por qué alguien escribiría algo tan perturbador sobre figuras sagradas? ¿Qué verdades espeluznantes estaban ocultas bajo esa fachada divina? Mientras leía, sintió que su sombra se alargaba,
casi absorbiendo la luz que lo rodeaba. La realidad parecía desvanecerse, cada párrafo lo arrastraba más hacia un abismo oscuro. El cuaderno contenía no solo historias, sino también diagramas, mapas y referencias a antiguos rituales perdidos. Él no podía creer lo que veía. En lo profundo de su corazón, un nudo se formó. Todo el odio y la devoción hacia estas ideas que había conocido toda su vida comenzaron a desmoronarse. ¿Era Jesús un simple hombre, un mártir, o una figura envuelta en un velo de engaños? Justo cuando sintió que la verdad empezaba a revelarse, un estruendo interrumpió sus pensamientos. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe, enviando un eco que resonó en sus huesos. En un instante de terror, se dio cuenta de que no estaba solo, alguien había entrado. Unos pasos suaves y pesados resonaban al otro lado de la sala, acercándose lentamente. Su pulso se aceleró, y esa mezcla de miedo y adrenalina lo impulsó a esconder el cuaderno entre sus ropas y girar hacia el sonido. «¿Quién está ahí?», gritó, intentando mostrar valentía, aunque su voz temblaba. Las sombras comenzaron a cobrar forma, y una figura alta emergió, envuelta en una túnica desgastada. Su rostro permanecía en la penumbra, pero sus ojos brillaban intensamente, llenos de un conocimiento antiguo y aterrador. «Has abierto lo que no debías abrir, y ahora no hay marcha atrás», susurró la figura mientras la luz parecía desvanecerse a su alrededor. Con el corazón en la garganta, comprendió que el verdadero misterio recién comenzaba, y que su vida, tal como la conocía, jamás volvería a ser la misma. ¿Qué secretos oscuros revelaría esa figura en la penumbra y cuál sería su conexión con el mundo de los ángeles y demonios que había descubierto? La figura en la penumbra dio un paso más cerca, dejando caer la sombra sobre el rostro que, aunque cubierto, emanaba una sensación de poder antiguo. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se estuviera deteniendo. El sudor le resbalaba por la frente, y su voz, en un intento desesperado por dominar el miedo, repitió: «¿Quién eres?». «Soy un guardián de los secretos que has despertado. Y ahora, has atraído la atención de fuerzas que deseaban permanecer ocultas», respondió la presencia con tono grave, resonando en el eco del silencio de la biblioteca. Sin poder apartar la mirada de aquellos ojos brillantes, comenzó a temer lo que significaba ser elegido para conocer la verdad. El cuaderno, que había creído su descubrimiento, ahora parecía un objeto maldito, cargado de una electricidad peligrosa que lo conectaba con algo mucho más grande que él. «¿Cuál es esa verdad?», preguntó, cada palabra salida con esfuerzo. «¿Qué sabes sobre Jesús?». La figura se acercó aún más, y el aire a su alrededor chisporroteaba como si estuviesen envueltos en una tormenta desconocida. «Conocer la respuesta te costará más de lo que imaginas». Una escalofriante risa resonó en el aire, justo en el momento en que la lámpara comenzó a parpadear intensamente, lanzando sombras y luces al azar en las paredes de la biblioteca. De repente, se sintió rodeado por un sinfín de murmullos, voces que emergían del pasado, advirtiendo, rogándole que se detuviera, que no siguiera profundizando en lo que no podía soportar. «¿Por qué te importa lo que hay dentro de este cuaderno?», demandó la figura, desafiándolo. «¿Acaso no prefieres volver a la ignorancia y la paz de tu vida cotidiana?». Esa pregunta se hundió en su corazón como un clavo. Pero la chispa de la curiosidad era más poderosa que el miedo. «No puedo. Necesito saber. Necesito entender. Algunos secretos no son para ser revelados. Por cada pregunta que respondas, habrá 3 más que te atormentarán», replicó, alzando una mano que parecía estar cubierta por un brillo oscuro y cuestionable. En ese instante, su mente se llenó de imágenes fugaces. Las manos de Jesús sanando a los enfermos, sus palabras llenas de amor y bondad, las sombras acechantes que lo rodeaban en la historia del cuaderno. Pero, ¿y si había algo más? ¿Y si todo había sido un espejismo? ¿Podría soportar saber que la luz que creías haber encontrado también puede ofrecerte la oscuridad? La voz ahora parecía un susurro en su mente, creando un torbellino de dudas y confusión. Sintió que su mente giraba. Cada respuesta conllevaba un horror más profundo. Estaba a punto de dar un paso atrás,
cuando un ardor comenzó a surgir en su pecho, y una idea perturbadora se aferró a su alma. Todo lo que creí nunca fue lo que parecía, ¿verdad?, cuestionó, buscando en sus palabras una confirmación de su confusión interior. Algunas verdades son un espejo, y lo que ves reflejado no siempre es lo que quieres. Pero tú elegiste abrir ese cuaderno. No hay regreso, replicó la figura, su esencia vibrante aún más aterradora en la penumbra. Su nerviosismo se transformó en un desafío, y decidió que si había que enfrentarse a la oscuridad, lo haría con valentía. Muéstrame. Dame la verdad. Estoy listo para lo que venga. La figura sonrió con una mezcla de admiración y desdén. Entonces prepárate, porque lo que sigue, puede romper tu alma para siempre. Con un gesto, extendió la mano hacia el cuaderno que todavía latía en su bolsillo como un corazón. Una lección de fe siempre viene con un precio, dijo, mientras todo a su alrededor empezó a girar incontrolablemente, llevándolo hacia un destino que nunca había imaginado. Y en un instante, todo se oscureció a su alrededor. Estaba atrapado en un ciclo que apenas comenzaba, con una verdad desconcertante y aterradora que clamaba ser revelada. ¿Qué fantasma del pasado estaba a punto de desatar? ¿Qué secretos insospechados estaban por venir? El vacío lo absorbió, y por un momento, todo fue silencio. Luego, un sonido retumbante emergió de la oscuridad, como un eco de antiguas ceremonias. Se sintió como si un desfile de sombras estuviese marchando alrededor de él, arrojando susurros de advertencia. Era como caminar por un túnel oscuro mientras su corazón latía desbocado, resonando en sus oídos. Finalmente, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de la oscuridad, revelando una sala enorme, repleta de símbolos y artefactos desconocidos. Un altar de piedra se erguía en el centro, cubierto por un velo de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en 1000 años. Era una habitación que parecía respirar el saber prohibido, y cada rincón estaba impregnado de una energía palpable. La figura apareció de nuevo, emergiendo de la penumbra con un movimiento casi etéreo. «Has entrado a la cripta de los preceptos», dijo, y su voz llenó la sala, reverberando con eco sin fin. «Aquí se guardan las verdades que fueron olvidadas, pero también los horrores que el mundo ha decidido dejar atrás». Miró a su alrededor, el cuaderno aún en su bolsillo palpitaba como si quisiera salir. «¿Qué es esto? ¿Por qué estás aquí?», su voz sonó más fuerte, casi desafiando. La figura le sonsacó una mirada intensa, como si escudriñara su alma. «Este lugar no lo has elegido tú, ha sido elegido para ti». «Te mostraré lo que te mantuvo alejado de la verdad», respondió, extendiendo su mano hacia el altar. «Pero recuerda, cada revelación es un paso más en la oscuridad». A su señal, el cuaderno flotó hacia el altar como atraído por un imán. Las páginas, antes dormidas, comenzaron a pasar rápidamente, llenando la sala de un murmullo, como si cada palabra estuviese viva. Frases desbordantes de conocimiento antiguo llenaron el aire, palabras sobre ética, fe, amor, pero había también un sinfín de sombras, traiciones y crímenes. Las vibraciones eran intensas, y le provocaron escalofríos. «Algunos secretos llevan a la redención, otros a la desesperación», añadió la figura, sus ojos resplandecían con una luz inquietante. ¿Listo para saber qué sucede cuando el amor se convierte en oscuridad? Si su corazón ardía de curiosidad y miedo a partes iguales. Necesitaba entender lo que había en el fondo de ese misterio. La figura entonces tocó un objeto olvidado en el altar, un pequeño cristal que brillaba con una luz propia. «Este cristal contiene la esencia de las revelaciones. Cuando mires a través de él, verás un pasaje, un momento clave de la historia de los hombres y Dios. Prepárate, porque las visiones pueden explotar tus certezas». Se acercó, sintiendo el calor emanar del cristal. Con un profundo suspiro, cerró los ojos y se asomó a su interior. Y lo que vio lo llevó a una época antigua, una multitud gritando, un hombre crucificado, y una verdad que palpitaba en su pecho como una advertencia. Él no es solo un salvador. Es un testigo de nuestras decisiones, de nuestros pecados, murmuró la figura a su lado.
Y hay quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para desviar la verdad. Con cada visión, su entendimiento se expandió y, al mismo tiempo, los horrores comenzaron a manifestarse, la manipulación de creencias, el ajuste de la historia y la lucha constante entre la luz y la oscuridad. El sudor brotaba por su frente mientras luchaba por asimilar el doloroso conocimiento. Los rostros de aquellos que habían sido sacrificados por la fe lo perseguían, y el miedo se apoderó de él. ¿Puedes soportar esta carga?, preguntó la figura, su voz ahora un eco sombrío en su mente. ¿Cuál es el costo de conocer la verdad absoluta? Irrumpiendo en la sala, una sombra oscura comenzó a devorar la luz, creciendo y extendiéndose por las paredes. Un grito ahogado emergió de sus labios, incluso mientras intentaba luchar contra aquel horror. Calma. No te dejes llevar por el pánico. La verdad también trae consigo la esperanza. La figura levantó su mano, intentando contener a la sombra. Pero el aire en la sala se volvió irrespirable, como si ambas fuerzas lucharan por él. Control de su destino, a su alrededor, el cristal brilló intensamente, pero había un precio que pagar. ¿Era él el elegido para llevar el peso de esa verdad? La voz resonante de la figura retumbaba en su mente. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, incluso tu propia fe? Las balas del miedo crujían en su pecho, y con un último vistazo a la figura, supo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. Pero, aceptaría la verdad, sin importar el precio, y en esa fragorosa batalla entre luz y oscuridad, se dio cuenta de que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse, dejando solo una pregunta en el aire: ¿qué horror se desataría si no podía soportar el peso de la verdad? La sombra se expandió, como un océano negro que devoraba la luz, y él sintió que cada rincón oscuro de su ser se encogía ante su presencia. Su mente apenas podía procesar el caos que lo rodeaba, corrientes de pensamientos se entrelazaban con imágenes de pasajes distorsionados de la historia. Las palabras de la figura resbalaban por su conciencia como cristales afilados. La verdad duele, pero hay que enfrentarla. La voz reverberante parecía provenir de todos lados y de ningún lugar a la vez. Mientras intentaba encontrar una salida a esa tremenda oscuridad, destellos de su pasado comenzaron a surgir, como fantasmas danzantes. Recordó a su madre, contándole historias de fe, los mitos construidos sobre la fragilidad humana. Nunca dejes que la duda te consuma, le había dicho. Su voz resonaba en su mente, ahora distorsionada por el terror. Pero, ¿y si la duda es la única forma de encontrar luz? Se cuestionó. El cristal pulsaba y vibraba en el altar, actuando como un faro en medio del súbito abismo. Con un impulso casi involuntario, se abalanzó hacia su luz. Su corazón, un tambor desbocado, lo guiaba. Este es el momento de la verdad, se dijo. Pero, de repente, una risa ecos de maldad emergió, entrelazada con el miedo que pululaba en la cripta. Mira bien, has tocado el corazón de la desesperación, susurró la figura, su rostro ahora más oscuro, como si capturara la esencia de la sombra. Lo que busques puede que no sea lo que necesites. Él se forzó a mirar a través del cristal una vez más. Las visiones fluían con más claridad. Ante sus ojos, la imagen de un Jesús aclamado por multitudes era seguida por uno rechazado, su figura atravesando la historia como un espectro de lucha y contradicción. ¿El amor que predicaste es realmente para todos?, se preguntó, sintiendo la presión de la verdad apretar su pecho. La figura se giró, como si pudiera leer sus pensamientos. No todos están listos para aceptar la realidad de lo que ha sido. Algunas verdades están tejidas con hilos de dolor. Estas palabras resonaban dentro de él como un eco incesante. Su aliento se volvió pesado, ahogado por el descubrimiento. La oscuridad a su alrededor creció en intensidad, como si la sala misma estuviera a punto de cerrarse. Las paredes empezaron a temblar y sentía la tensión acumulándose, aplastando su cuerpo. Aún así, sabía que no podía rendirse. Debo lograrlo, debo entenderlo, se repetía una y otra vez. ¿Realmente lo deseas? La figura se acercó lentamente,
mostrándose más como un guardián que como un maestro. En este camino hay riesgos, cosas que no puedes deshacer. Las visiones cambiaron una vez más, y ahora veía a aquellos que habían caído en la trampa de la devoción ciega, sus ojos vacíos y almas atadas a dogmas caducos, con un grito ahogado, se abalanzó más cerca del cristal. El resplandor iluminó su rostro, y sintió que algo dentro de él se rompía. No tengo miedo. Muéstrame la verdad, gritó, mientras el calor del cristal lo envolvía, empujándolo hacia una revelación que iba más allá de cualquier comprensión. De repente, una imagen impactante brilló en su mente, un país dividido por creencias, una guerra no proclamada que luchaba en cada corazón humano. Esto es lo que se oculta, pensó, sintiendo el sudor resbalar por su frente, su cuerpo temblando. Y si el amor y la fe fueran, en el fondo, las mismas armas que se utilizaban para dividir, con un rugido de furia, la sombra se abalanzó sobre él, intentando devorar esos pensamientos que comenzaban a surgir. En un momento crítico, la figura extendió una mano, gritando con toda su fuerza, resiste. La verdad te hará libre, pero primero, debe liberarte del miedo. De improviso, una luz deslumbrante emanó del cristal, empujando a la sombra hacia atrás, creando una delgada línea entre la verdad y la oscuridad. Pero, a medida que la luz comenzaba a dominar, algo en su interior hizo crack, y un profundo deseo de renunciar se apoderó de él. ¿Y si no estoy listo para lo que viene? ¿Qué pasará si la verdad es un monstruo? Pensó, un nudo en la garganta. Antes de que pudiera formular otra palabra, la sala estalló en una serie de visiones frenéticas. Gritos, revelaciones y conspiraciones del pasado giraban a su alrededor como un torbellino, y en el centro, él estaba atrapado, desbordando de preguntas sin respuesta. Dame claridad, suplicó. Con cada segundo que pasaba, la línea entre el amor y el odio se desvanecía, haciéndose borrosamente indistinta. Y mientras el caos se intensificaba y la luz y la sombra luchaban por el control de su ser, una pregunta aterradora le atravesó la mente: si la verdad finalmente salía a la luz, ¿sería él un agente de cambio o un vehículo de destrucción? Los ecos del pasado retumbaban en su mente justo cuando creía que todo se había oscurecido, un último susurro resonó en la cripta: ¿estás realmente listo para lo que viene? Un silencio inquietante lo envolvió. La luz del cristal estalló en 1000 fragmentos, cada uno reflejando visiones de desafíos y sacrificios. A su alrededor, las paredes de la cripta parecieron encogerse, como si la presión creciente de las revelaciones quisieran aplastarlo. Él cerró los ojos, tratando de aislarse del estruendo. Sin embargo, los ecos de gritos y súplicas seguían resonando en su cabeza. No puedo seguir así, pensó, temiendo que el tormento fuera interminable. Cuando abrió los ojos nuevamente, se encontró solo en la penumbra. La figura había desaparecido, pero la sombra seguía pulsando, como un corazón latente que podía despertar nuevamente. A lo lejos, un susurro apenas audible parecía llamarlo: ven, ven a descubrir lo que has buscado. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en su interior mientras avanzaba titubeante hacia la dirección de la voz. Cada paso lo sumía más en un mundo de preguntas. ¿Estaré preparado para conocer lo que se oculta detrás de esta sombra? ¿Entenderé la oscuridad que amenaza con devorar lo que creo? La incertidumbre devoraba su confianza, pero siguió adelante, arrastrando su inquietud como un peso que no podía soltar. De repente, encontró ante él un portal desgastado, destilando un aire gélido. Un brillo radiante emanaba de su interior, como si aquella luz luchara por escapar. Sin pensarlo, tocó la superficie, y el portal se abrió con un crujido que parecía resonar con el eco de su propio corazón. Atravesó el umbral y fue recibido por un paisaje desolado, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Aquí, figuras de personas de diferentes épocas paseaban sumidas en sus pensamientos. Sobre sus rostros, la desesperación y la esperanza se reflejaban con la misma intensidad. Eran almas errantes, atormentadas por un conocimiento que las ataba a sus creencias. ¿Quiénes son ellos?, musitó, observando con atención. A medida que se acercaba a uno de ellos, una mujer de ojos tristes lo miró de reojo.
Estamos atrapados entre el amor y el odio, entre la fe y el sacrificio, dijo ella, su voz un eco distante. Buscamos respuestas en lugares donde solo hay preguntas. ¿Qué preguntas? Él se atrevió a indagar, sintiendo una conexión con su dolor. ¿Es la fe realmente fe? ¿O es una máscara que usamos para ocultar nuestra verdad? ¿Los dioses que adoramos, son ellos realmente dignos de nuestra devoción? La mujer se disipó en la bruma, dejando tras de sí una oleada de inquietud. Las visiones comenzaron a retumbar en su mente nuevamente, imágenes de guerras santas y traiciones que había aprendido a evitar. La historia pulsaba, revelándose ante él como un tapiz desgarrado, mostrando cómo las creencias habían moldeado y destruido vidas, como un juguete cruel en manos de fuerzas desconocidas. Sintiendo que su propio sentido de identidad se desmoronaba, se dio cuenta de que cada respuesta traía más preguntas. Es posible que mi búsqueda de la verdad me lleve a un abismo, pensó, mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Un nuevo eco reverberó, la verdad no es un destino, es un viaje. ¿Y tú, qué harás ahora? Al darse cuenta de que cada elección que tomara podía tener consecuencias devastadoras, el tumulto en su corazón se intensificó. El eco de la figura en la cripta regresó con fuerza. ¿Estás realmente listo para lo que viene? La desesperación y la determinación se entrelazaron en su interior. Respiró hondo, apretando los puños. Ahora, más que nunca, necesitaba saber era capaz de afrontar la verdad de un mundo roto. Mientras el vacío parecía abrirse bajo sus pies, la luz comenzó a desvanecerse, dejando solo la pregunta latente en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descifrar la verdad, incluso si esa verdad era un espejo de su mayor temor? El silencio volvió, pero en su interior, una lucha cósmica había comenzado. ¿Cómo se combatía una sombra que era parte de uno mismo? En ese instante, sintió que el destino se cierne, tangible y aterrador sería capaz de iluminar la verdad que todos temían, y la respuesta llegó en un susurro apremiante: no te detengas ahora. El eco de la voz resonó como un trueno en su mente, desdibujando los límites de su percepción. Con la luz desvaneciéndose y un abismo asomando a sus pies, la incertidumbre se apoderó de él. Una doceava parte de su mente pensaba en dar un paso atrás, mientras que otra, más audaz y sedienta de conocimiento, lo empujaba hacia adelante. En ese instante, la oscuridad pareció cobrar vida. Un viento gélido sopló con fuerza, arrastrando sombras amenazantes a su alrededor. ¿Qué se supone que debo hacer?, se preguntó, sintiendo que el suelo tembloroso le estaba quitando el aliento. Pero, más que la muerte, le temía a la ignorancia. Con cada latido, la necesidad de descubrir la verdad lo convirtió en un ser irrefrenable. Siguió adelante, atravesando lo que parecía un río de niebla que lo envolvía y lo guiaba. Las sombras comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en rostros familiares, amigos y seres queridos que alguna vez había amado. ¿Por qué estás aquí?, les gritó, su voz quebrándose, pero solo recibió un silencio abrumador como respuesta. Se sintió atrapado en una red de recuerdos, cada uno más doloroso que el anterior. Caminó hacia un lugar donde las figuras se reunían. Allí, una multitud se apretaba alrededor de un pedestal desgastado donde colgaba una imagen borrosa que emitía una luz tenue. Se atrevió a acercarse y, a medida que lo hacía, la imagen comenzó a ganar forma y reflejaba un ícono que despreciaba y veneraba a la vez, una cruz. El sudor comenzó a brotar de su frente. ¿Realmente Jesús puede ser quien dice ser? La pregunta flotó en el aire y fue respondida por un murmullo colectivo de incertidumbre. Cada alma parecía estar atrapada en su propia búsqueda de fe, una lucha interna que lo hizo sentir pequeño, insignificante. Él no es solo una figura, es un símbolo de esperanza, sacrificio y confrontación, murmuró una voz desgarrada, la del anciano que estaba frente al pedestal. Con ojos llenos de amargura, continuó, mucha gente se aferra a él como si su existencia validara su propio dolor. Pero lo que realmente carece de sentido es lo que hacemos con ese dolor. El anciano lo miró directo a los ojos y, por un instante, su corazón se detuvo. ¿Cuál es tu elección?, preguntó,
como si supiera que las respuestas jamás llegarían sin una decisión que tomar, sintió una oleada de terror mezclada con un destello de claridad. Estaba atrapado entre la fe que había heredado y la verdad que ahora buscaba. Esto es un juego de poder, murmuró, recordando las guerras por la religión, las historias de tortura, de mártires y de traiciones. Eso es lo que no quiero aceptar, exclamó, sintiendo un nudo en su garganta mientras la culpa lo aplastaba como una losa. Quizás Jesús no sea Dios, quizás todo esto es una ilusión creada por el miedo a la soledad, pensó, mientras sentía que el eco de su propia duda reverberaba en el aire. De repente, el pedestal comenzó a temblar, haciendo que el ícono titilara entre la luz y la oscuridad, como si una batalla se librara en su interior. La multitud se alzó, y un grito surgió entre ellos: no dejes que la duda te consuma. Lo que ves es solo el inicio de lo que vendrá. Con un fervor creciente, la pregunta que había estado ocultando en el fondo de su ser volvió a su mente: ¿qué pasará si descubro que la base de toda mi existencia es falsa? Y justo en ese momento de revelación, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En un giro inesperado, una voz resonó en su interior: la fe es más fuerte que la verdad. El amor es solo un eco de la luz. Y con esas palabras, la oscuridad se tragó todo y la luz del portal brilló con fuerza. En su pecho, el dolor y la esperanza luchaban por salir a la superficie. Se dio cuenta de que la mayor batalla que había que librar no era de fe, sino de comprensión. ¿Podría superar los límites de su propia fe para abrazar una nueva verdad que lo llevara a un camino de redención? La luz lo absorbió mientras se desvanecía en la blanca incertidumbre. La siguiente revelación estaba a punto de desatarse, y sus pensamientos urgentes tomaron forma: ¿hasta dónde estás dispuesto a ir cuando la verdad te desafía a cambiar? Sintió que la luz lo envolvía como una manta caliente, un alivio temporal en medio de la tormenta que azotaba su mente. Pero esta sensación no duró mucho. A medida que la oscuridad empezaba a desvanecerse, se dio cuenta de que estaba en un nuevo lugar, un espacio vasto y desolado donde el eco de sus pensamientos aún resonaba con fuerza. Un aire pesado y denso lo rodeaba, casi tangible. Miró a su alrededor y vio que las figuras conocidas se desvanecían en la bruma, cambiando por sombras sin rostro que parecían observarlo, casi juzgarlo. Sin embargo, en el centro de esta vasta desolación, se erguía una estructura antigua, cuyos muros estaban cubiertos de extrañas inscripciones y símbolos olvidados. Al acercarse, pudo ver más claramente las inscripciones. Eran fragmentos de versos que hablaban de promesas, sacrificios, y las duras realidades que enfrentan aquellos que buscan la verdad. Las palabras parecían murmurarle, invitándolo a descifrar el significado oculto detrás de ellas. La verdad está gratis, pero el entendimiento tiene un precio, pensó. ¿Cuál sería ese precio? De pronto, un destello de luz hizo que su mano temblara, y, al extenderla hacia las inscripciones, una corriente de energía recorrió su cuerpo. Un susurro sibilante se deslizó a través de sus oídos: ¿te atreves a conocer lo que realmente eres? Era una pregunta, pero sonaba más como un desafío. El pulso de su corazón se aceleró. ¿Quién eres?, gritó, su voz resonando en la inmensidad. A lo lejos, las sombras comenzaron a moverse, fusionándose, tomando forma de figuras etéreas que danzaban en una coreografía incesante. Eran almas que habían venido antes que él, aquellas que habían tenido sus propias revelaciones, intenciones y dolor. Nosotros somos lo que olvidaste, dijeron al unísono, sus ecos reverberando en su interior. Venimos de tu miedo y de tu fe. Pero somos, más que nada, la verdad que no has querido enfrentar. Nunca sintió tanto pánico como en ese instante. Cada palabra les hacía perecer en su memoria las imágenes de su vida, los momentos de felicidad y desdicha, el amor perdido y la traición resentida. Era como si esas sombras estuvieran abriendo las heridas pasadas, sangrando de nuevo sobre él. No, exclamó, retrocediendo ante el ataque de la verdad. Pero era inútil. Estas sombras lo envolvían con cada recuerdo, haciéndolo sentir como si su propia existencia estuviera en tela de juicio. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir?, se preguntaron en coro. ¿Aceptarás tu verdad o seguirás huyendo de ella?
Empezó a entender que cada figura, cada sombra, cada susurro era una parte de su mismo ser. No podían ser ignoradas ni rechazadas. La verdad no era un enemigo, era un espejo que reflejaba su lucha más interna. Pero, ¿cómo podría afrontar algo tan devastador? Mientras la presión dentro de su pecho aumentaba, la estructura antigua tembló levemente y en la parte superior del umbral apareció una nueva luz, filtrándose a través de las sombras. Esto es solo el comienzo, le advirtieron las voces amalgamadas, cada respuesta trae consigo más preguntas. Se quedó pasmado, atormentado por lo que sabía que tenía que hacer. En su interior, la lucha de su fe giraba con fuerza, y la pregunta que lo acompañaría era inminente: ¿estás listo para cruzar el umbral, para aceptar la verdad, pase lo que pase? La luz comenzó a expandirse y a manifestarse en un portal brillante. Detrás de él, las sombras que alguna vez habían sido aterradoras ahora parecían más suaves, más amables. Sus ojos se centraron en el portal, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y miedo. No, ¿qué hay del precio que debo pagar? La pregunta resonó. Cada molécula de su ser temblaba con la posibilidad de lo desconocido. El dilema se adueñó de su mente: debería saltar hacia el abismo de la verdad o permanecer en la cómoda ilusión de la fe. El brillo lo llamaba, la decisión lo consumía. Su corazón latía intensamente, y mientras su mente giraba entre lo conocido y lo desconocido, la decisión final se posó en su interior: dar el paso hacia la verdad o retractarse despavorido. En ese momento, comprendió que estaba a un solo movimiento de encontrar lo que había estado buscando. La luz al otro lado hizo eco de su propio deseo: solo si te atreves. ¿Pero realmente estaba listo para enfrentar la verdad de sí mismo? Una mezcla de luz y oscuridad danzaba ante él, y el portal resplandecía como un faro que prometía respuestas. Sin embargo, el temor se cernía como una sombra, al igual que las figuras que lo rodeaban. La voz que resonaba dentro de su mente era un eco de incertidumbre: ¿qué pasará si cruzo? Esa pregunta se repetía con insistencia, como un mantra, mientras el portal lo llamaba con una fuerza magnética. Con un profundo suspiro, dio un paso hacia adelante. Fue suficiente. La luz lo absorbió de inmediato, un estallido de energía que lo sacudió hasta los huesos. En un parpadeo, se sintió transportado a un ámbito nuevo, donde la luz era aún más brillante, ciega y envolvente. Un vacío se apoderó de él. Era como estar sumergido en agua clara, donde las burbujas de aire sonaban casi a carcajadas. Al abrir los ojos, se encontró en una vasta extensión de flores que bailaban bajo la brisa. Colores vibrantes lo rodeaban, y el aire estaba impregnado con un dulce aroma a tierra y frescura. Pero algo se estremecía en su interior. Aunque el paisaje era hermoso, las sombras seguían ahí, infiltrándose en su mente como reminiscencias persistentes de su pasado. ¿Es esto la verdad?, se preguntó, sintiendo que el corazón le latía con más fuerza. Las melodías de la naturaleza chocarían con los ecos de su sufrimiento, y entonces una voz resonó, clara y profunda: no te aferres al pasado, porque lo que buscas está al frente. Por un instante, sintió una calma profunda, una paz que contrarrestaba el tumulto de su ser. Sin embargo, esa serenidad fue efímera. Delante de él apareció una figura antigua, un anciano de mirada sabia que parecía haber vivido siglos. Sus ojos, como dos pozos oscuros, eran un reflejo de todo lo que había sido, todo lo que había amado y perdido. Con un gesto, el anciano señaló las flores que lo rodeaban. Cada una de ellas tiene una historia, dijo, y al mencionarlo, las flores comenzaron a hablar. Cada pétalo se convirtió en un recordatorio de decisiones pasadas, de amores cargados de dolor, de caminos no elegidos. La verdad no es solo lo que hay adelante, sino también lo que hay detrás de ti. Las imágenes brotaron con cada palabra, recreando los momentos en que había tenido que elegir entre la fe y la duda. Ante él, el anciano le cuestionó con firmeza: ¿qué has aprendido de esos sacrificios? ¿Los has enfrentado o los has ocultado? Un nudo se formó en su garganta. La confrontación era implacable, y él, cubierto de sudor frío, luchaba con recuerdos que se negaban a desvanecerse. Yo solo quería,
encontrar paz, murmuró, sintiendo como su voz temblaba. El anciano se inclinó un poco más cerca, y en un susurro grave le dijo, la paz no se encuentra ignorando la verdad. Viene de confrontarla y abrazarla, incluso si duele. Las flores comenzaron a marchitarse, el lugar que antes parecía perfecto se tornó sombrío. Él dudaba, queriendo irse de allí, pero a la vez queriendo entender. ¿Y si no me gusta lo que descubro?, preguntó, temiendo el eco de su propia voz. La respuesta del anciano fue firme como un trueno. Todo tiene un costo. Pero recuerda, hay una verdad más grande que lo que temes. Atrévete a buscarla. Las sombras comenzaron a desplegarse como un velo, transformando el paisaje en un laberinto de decisiones. Frente a él se divisó un sendero, oculto tras el denso manto de la verdad. Al mirar hacia atrás, vislumbró las sombras. Eran parte de él, pero ya no causaban miedo, solo una profunda tristeza. La espina de la culpa y la confusión aún le dolían. Sintiendo el impulso de avanzar, pasó por alto las flores marchitas y empezó a caminar hacia el camino que se perfilaba a su encuentro. Cada paso resonaba como una pulsación en su pecho, y, a medida que avanzaba, las figuras de su pasado comenzaban a desvanecerse. Tu verdad está enfrente o detrás de ti, se repetía la voz del anciano, surgiendo en su mente como un eco que retumbaba. Se detuvo un instante, dudando antes de cruzar la línea entre lo familiar y lo desconocido. ¿Qué decisión tomaría ahora? La respuesta no estaba clara, y el futuro se extendía como un abismo, lleno de promesas y peligros. De repente, un destello en el horizonte lo hizo dar un salto. Espera, resonó una voz familiar, y su corazón se estremeció. Era alguien a quien jamás había esperado ver, alguien que había tocado su vida de maneras que aún no había comprendido del todo. Deja todo lo que conoces atrás, no puedes regresar. La advertencia era seria, y su destino se enfrentaba de nuevo. La duda lo envolvió, como un familiar abrigo. Se encontraba atrapado en una encrucijada. ¿Podría enfrentar el enigma que se presentaba ante él, o se dejaría consumir por las dudas del pasado? Las sombras no solo lo observaban, ahora parecían acercarse con ansias, como si esperaran algo de él. ¿Qué significaba realmente esa nueva figura en su vida? ¿Era un salvador, o un recordatorio de todo lo que había querido olvidar? Así, en la bruma del incierto porvenir, un nuevo dilema se gestaba en la mente de él. La verdad, esa que había buscado con fervor, se iba desentrañando lentamente, pero el camino estaba lejos de terminar. Al despertar, se encontró de nuevo en la biblioteca, respirando fuertemente. El cuaderno todavía reposaba a su lado, como si lo hubiera estado esperando. Pero algo había cambiado en su interior, un eco de revelaciones estaba resonando, un torrente de emociones y entendimientos que amenazaba con desbordar su mente. No podía quedarse atrapado en esos antiguos textos y en las sombras que los rodeaban. No, era el momento de actuar. La figura que lo había acompañado en la cripta ahora lo empujaba a seguir adelante. ¿Has visto lo que escondías dentro de ti? No puedes regresar a ser quien eras, resonó en su mente como un mantra. Con determinación, se levantó y dejó el cuaderno sobre la mesa. Sabía que llevar esa carga no era la respuesta. No solo había duda y miedo en las revelaciones, también había esperanza. La luz se filtraba a través de las viejas ventanas, ofreciendo una claridad inesperada. Se acercó, dando un vistazo al mundo exterior, decidido a cambiar lo que había descubierto. Con cada paso hacia la puerta, sentía que cada fragmento de su ser se definía más con una nueva identidad que nacía de la comprensión que había obtenido. La verdad no era solo una carga, sino una oportunidad de renacer. Al abrir la puerta, fue bañado por la calidez del sol. No se trataba de la luz que había visto en aquel portal, sino de una luz que representaba una vida que se estaba forjando. En la calle, las personas seguían con sus vidas, ajenas al torbellino de eventos internos que él había experimentado. Algunos sonreían, otros lloraban, pero todos parecían seguir adelante.
Eran un recordatorio palpable de que la vida seguía, y que la búsqueda de la verdad era un camino que a muchos les tocaba recorrer. Mientras caminaba, comenzó a comprender que no estaba solo. Cada persona, cada historia, cada lágrima o risa representaba parte de un vasto universo de experiencias, de sacrificios y de luchas. Ese era su propósito. No solo descubrir la verdad de Jesús, sino entender la naturaleza de la fe en todos sus matices. Las dudas que había sentido se transformaron en preguntas que podía compartir. Se acercó a una pequeña plaza, donde un grupo de personas discutía apasionadamente sobre sus creencias. Él sintió un impulso dentro de él, una necesidad de unir su voz a la conversación. Con la chispa de una nueva esperanza, comenzó a hablar. Con cada palabra, no solo compartía lo que había aprendido, sino que también escuchaba las historias de los demás. La conversación giró entre la duda, la fe y la experiencia humana. La comprensión colectiva comenzó a forjar un espacio seguro para dialogar. En ese intercambio, se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad era un viaje compartido. Las sombras que había enfrentado no eran solo suyas, eran parte de la lucha de todos. Esa era la luz que había encontrado. La altura de la fe no siempre estaba en tener respuestas definitivas, sino en mantener la curiosidad y la apertura ante lo desconocido. Días se convirtieron en semanas, y su vida comenzó a transformarse. Se dedicó a compartir su experiencia, a profundizar en discusiones sobre la fe, la duda y la humanidad. Poco a poco, se convirtió en un faro para otros que, como él, buscaban respuestas. Las historias del pasado lo acompañaban, pero ya no eran un peso, sino un puente hacia el entendimiento colectivo. En su corazón, aprendió que la figura de Jesús no estaba definida solo por sus actos, sino también por las preguntas que inspiraba. La fe se volvió un espacio de compasión y conexión, donde cada persona podía explorar su propia relación con lo divino. Esta nueva visión era la respuesta que había estado buscando, y con ella, el miedo a enfrentar la verdad cedió. Mientras caminaba por las calles, con un nuevo propósito en su esencia, una sonrisa sinceramente iluminaba su rostro. Había enfrentado sus sombras y, en el proceso, se había liberado. La verdad podía ser impactante y dolorosa, pero también podía ofrecer la esperanza más profunda. Y así, rodeado de nuevas amistades y experiencias, supo que estaba listo para seguir este camino de luz y crecimiento. La historia no había terminado, sino que, en verdad, había comenzado. Recuerda que esta evolución no se detiene. Necesitas suscribirte ahora al canal, no querrás perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu forma de ver el mundo. Dale like ahora si te ha resonado este viaje, alimenta el algoritmo y ayúdanos a crecer. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo podemos seguir transformando nuestra visión juntos, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta travesía.